Buenas noches, el día de hoy les vamos a hacer unos comentarios acerca de la desaparición. ¿Qué es la desaparición? La desaparición viene a ser la situación previa a la ausencia de una persona. Esto viene determinado por la desaparición de una persona de su domicilio o de su lugar habitual, ¿no? Sin dejar a un representante legítimo o voluntario, y lo que obliga a adoptar ciertas medidas respecto a lo que es los bienes de esta persona, ¿no? Y que deben ser puestas en prácticas por un defensor. En este caso es bueno indicar de que no hay, en el caso de desaparición, no hay que poner en duda la vida del desaparecido. ¿Qué elementos deben estar presentes para la desaparición, no? Que el titular del patrimonio abandone su domicilio o residencia, que la ausencia del lugar habitual de sus actividades, se deja de tener noticias de esta persona, no deja a un representante a este en juicio, tampoco deja un representante de sus negocios, que estos negocios no admiten demora sin perjuicio grave. Es decir, que requieren la intervención de su titular, ¿no? También es importante indicar que quien da noticias de lejos no es un desaparecido. Buenas noches, doctores. Mi nombre es Freddy Huánuco. Vamos a continuar con la exposición. El tema que me ha tocado indicarles es el nombramiento del defensor. Bien, esto se da en el caso, probablemente nosotros hemos visto que algún compañero de trabajo, un vecino, un familiar, probablemente, de pronto vemos su desaparición y no sabemos el paradero. Bien, las normas han previsto ello para que no quede desamparado los bienes de la persona que puede desaparecer, asimismo sus empresas, su familia. Bien, esto se remonta al derecho romano. Podemos recordar las clases que hemos tenido en el derecho romano hasta las 12 tablas que nos indican que sí, efectivamente, desde ahí se considera al curador como defensor. En esos tiempos solamente veían por temas de enfermedades que tengan incapacidades. Bien, si nombramos defensor en esos supuestos. Bien, en este caso, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta, que toda esta figura jurídica del defensor o curador del desaparecido está establecido en el artículo 47 y 48 de nuestro Código Civil. Es en este caso ahí donde vamos a verificar la base legal. En el artículo 47, a la luz del artículo 47 del Código Civil nos indica, se va a considerar que una persona está desaparecida si han transcurrido 60 días y no la han podido ubicar en su domicilio, no lo encuentran en su domicilio. Bien, en este caso, un familiar que tenga hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad puede solicitar el nombramiento del curador ante el juez. Bien, esta norma también nos indica en este caso que también puede solicitar la presencia de un curador quien tenga legítimo interés. ¿A qué nos referimos? En este caso, legítimo interés económico, en el caso que el desaparecido haya tenido una empresa y haya sido el gerente general, representante legal, que está ante todos como el representante de la empresa. Dada su desaparición, un socio, un miembro del directorio puede solicitar, en este caso, el nombramiento de un curador para que estas empresas no se vean afectadas, no se vean abandonadas. Muy bien, la norma también nos hace referencia que esta figura no se va a dar el nombramiento de un defensor, nombramiento de un curador, en el caso que el desaparecido haya solicitado, previa a su desaparición, haya solicitado una representación en los registros públicos. ¿Correcto? El desaparecido, digamos, por motivos de viaje, por motivos que tiene una agenda recargada, no puede participar en todas sus reuniones, todas sus representaciones, tiene la potestad de poder
indicar a registros públicos a un representante, a un mandatario. En el caso que se haya dado este supuesto antes de la desaparición, ya no va a surtir efecto el nombramiento de un curador. Bien, vamos a ver unos casos específicos, jurisprudencia probablemente, que hemos estado revisando, nos indica en este caso que si el curador en alguna citación, el juez jurado que ha sido designado en alguna citación no se presenta, se da la omisión de la presentación ante el requerimiento del juez en alguna citación, ello no puede perjudicar en este caso al desaparecido. Bien, puede generarle una sanción, pero no puede perjudicar o no puede dejar sin efecto el proceso que esté siguiendo el desaparecido. Bien, también vamos a hacer un comentario referente al artículo 48, que el artículo 48 de nuestro Código Civil nos indican las normas que rigen la curatela del desaparecido. Ahí nos hacen referencia, en este caso, al artículo 564 y 618 de nuestro Código Civil. Bien, antes de terminar, quería comentarles que esta figura de la desaparición ha sido modificada, porque hemos visto varios casos de raptos, secuestros de niños menores de edad, y vemos en este caso que para ellos no se espera 60 días, para ellos es inmediato, se da una alerta a la policía, a todas las entidades públicas y privadas, para que puedan hacer la búsqueda de esta persona. Para ello no se requiere de 60 días. Muy bien, vamos a continuar con mi siguiente colega, que va a continuar con la exposición. La declaración de ausencia. ¿Qué es la declaración de ausencia? La declaración de ausencia es un procedimiento de carácter cautelar a fin de poder adoptar las medidas destinadas a proteger los bienes y derechos del desaparecido. Esta declaración de ausencia lo pueden pedir los que tengan legítimo interés o el Ministerio Público, siendo competente el juez del último domicilio que tuvo el desaparecido o el juez del lugar donde se encuentre la mayoría de bienes del desaparecido. El ausente viene a ser la consecuencia de la declaración judicial de ausencia. A diferencia de la desaparición, ningún acontecimiento particular hace presumir su defunción. ¿Cuáles son los requisitos para la declaración de ausencia? Los requisitos para la declaración de ausencia son las siguientes situaciones. Cuando haya transcurrido 2 años desde que se tuvieran las últimas noticias, o si no se tuvieran desde su desaparición, siempre y cuando no hubiese dejado un apoderado o una persona para la gestión de sus bienes. Otro caso puede ser cuando hayan transcurrido 3 años desde la desaparición de la persona y que esta persona desaparecida haya dejado una persona encargada de la administración de sus bienes. ¿Y qué efectos tiene esta declaración de ausencia? Primero, que se nombra un curador interino que administra sus bienes. Segundo, la posesión temporal de sus bienes a favor de las personas quienes serían sus herederos forzosos. Estos poseedores tienen los derechos y obligaciones propios de un poseedor. Goza de sus frutos, pero tiene que reservar la parte igual a la cuota libre de disposición del ausente. Los poseedores temporales de los bienes del ausente no pueden enajenar ni gravar estos bienes, salvo que sea por necesidad y con autorización previa del judicial, ¿no? Los poseedores temporales también pueden solicitar que se nombre un administrador judicial. En caso que el cónyuge u otros herederos forzosos económicamente dependientes de este desaparecido no reciben rentas suficientes para afrontar sus necesidades alimentarias, pueden solicitar al juez la asignación de una pensión. Cesación de los efectos de la declaración de ausencia. ¿Cuándo cesan los efectos de la declaración judicial por ausencia? Cesan cuando regrese el ausente,
también puede cesar con la designación de un apoderado con facultades suficientes hecha por el ausente con posterioridad a la declaración. En estos dos casos se procede con la restitución del patrimonio en el estado en que se encuentre. También cesa la declaración de ausencia con la comprobación de la muerte del ausente y con la declaración judicial de la muerte presunta. En estos dos casos procede la apertura de la sucesión. Declaración de muerte presunta. Procede sin que sea indispensable la ausencia de la solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos. Cuando haya transcurrido 10 años desde la última noticia del desaparecido o 5 años si éste tuviera 80 años de edad. La segunda, cuando haya transcurrido 2 años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación de evento peligroso, ¿no? La tercera es cuando existe certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido. Bueno, la siguiente parte hablaremos de los efectos de la declaración de la muerte presunta. Son dos. La primera, se disuelve el matrimonio del desaparecido en la resolución de muerte presunta. Se indica la fecha probable o de ser posible el lugar de la muerte, ¿no? La segunda es el juez que considera improcedente la declaración de muerte presunta. Muerte presunta, ¿no? Reconocimiento de existencia. Cuando una persona ha sido judicialmente declarada muerta y no lo está, y después de un lapso considerable de tiempo reaparece, la existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado o del Ministerio Público, y se tramita como un proceso no contencioso con la situación de quienes solicitaron la declaración de presunta muerte, no admitiéndose más prueba que la supervivencia del titular. Reconocimiento de existencia no invalida el nuevo matrimonio que hubiese contraído el cónyuge. Asimismo, el reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar todos sus bienes conforme a ley. Buenas noches. Para concluir, quiero comentarles de que nuestro Código Civil, Decreto Legislativo 295, considera o tiene tipificado lo que es desaparición, declaración de ausencia y declaración de muerte presunta. Esto está tipificado entre los títulos 6 y 7, artículos del 47 al 69 de nuestro Código Civil. También, a fin de reforzar lo que es el sistema de búsqueda de personas desaparecidas, tomando énfasis en lo que es personas en estado de vulnerabilidad, se publicó el reglamento del Decreto Legislativo 1428 en febrero de este año, que regula las medidas de atención en los casos de desaparición, llámese de niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres violentadas, entre otros. La Policía Nacional tiene que atender de forma inmediata y en cualquier momento las denuncias por los casos de personas desaparecidas, sin esperar que transcurran las 24 horas, ¿no?, desde que se conoce la desaparición. A manera de comentario le podemos decir que según la División de Investigación de Búsquedas de Personas de la Policía Nacional del Perú, durante el 2018 se tuvieron alrededor de 700 denuncias de personas desaparecidas, siendo que el 57% de estas denuncias correspondían a mujeres y niñas. Y lo más alarmante es que en el caso de denuncias de niños y adolescentes desaparecidos, el 75% correspondía a niñas, ¿no? La policía, la División de Investigación y Búsqueda de Personas de la Policía Nacional
indica que uno de los factores que incide más en lo que es las denuncias es el uso de las redes sociales, a través de estas redes sociales son engañadas muchas personas adultas y niños. A partir de la desaparición de una persona de su domicilio o lugar habitual de actividades sin que se tenga noticias de ella, esto conlleva generalmente al abandono de la familia y de los intereses del desaparecido. Por ello, se considera fundamental la intervención del derecho a fin de cautelar los intereses de esta persona, ¿no?, lamentablemente desaparecida. La designación del curador interino por parte del juez puede proceder a petición de la parte interesada o del Ministerio Público. Este curador interino es el encargado de custodiar los bienes del desaparecido. También si la desaparición ocurrió en circunstancias de peligro de muerte, cualquier interesado puede solicitar la declaración de muerte presunta. Finalmente, dependiendo de las circunstancias, los legítimos interesados están facultados hasta solicitar 3 cosas diferentes. Que se nombre el curador interino, que se declare la ausencia de la persona o que se declare la muerte presunta de esta. Gracias por su atención. Buenas noches.